Portal Austral 94.9. Continuamos en esta jornada de miércoles 17 de diciembre. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Murúa, que ya está junto a nosotros. Carlos, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gastón? Muy bien, ¿Todo ¿y usted cómo se encuentra? Sí, todo en orden. Muy bien, eso es lo que importa. Ayer fueron, ¿no?, a verlo a Ignacio Montoya. Contame un poco la experiencia junto a Natalia Gómez, ¿también estuvieron allí? Sí, había mucha gente. Bien, bueno, sí, buenísimo. Sí. Muy lindo estuvo. Bueno el show. Sí, muy Bien. bueno el show. Ese jam jazz que hubo, ¿no? Ese jam se le llama session. Sí, jam session. Ahí Sí, está. mucha gente, muchos músicos en Caleta, así que ojalá Bien. que se repita. Bueno, También. genial, Sí. ojalá que sí. Señores, ahora sí nosotros ya tenemos al secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, ya está en línea. Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Gastón, Carlos y todo el equipo del Portal Austral desde Caleta Olivia. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Gonzalo, estamos en la antesala de lo que es este debate ya en comisiones. Se dio un cruce fuerte entre Bullrich y Mayans por la reforma laboral y el gobierno nacional, que quiere un trámite entre comillas veloz. Ya se empezaron a, tratar en comisión este tipo de iniciativa que lleva adelante el gobierno nacional, en donde se formaron la Comisión de Trabajo, Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, y se abrió el plenario para comenzar la ronda de consultas. Digo, en este sentido, ¿tuviste la oportunidad, de leer el proyecto que está presentando el gobierno nacional? ¿Qué opinión te merece a grandes rasgos estos ítems que se presentan, o por lo menos los más conocidos por la sociedad y los que se difunden en medios de comunicación? Contanos un poco esa mirada. Sí, mira, efectivamente pude leer y estudiar en profundidad ya a esta altura el proyecto de precarización laboral, no de reforma, porque es un proyecto que busca quitar derechos nada más, ¿no? Y es un proyecto nefasto. A ver, son cuestiones, el gobierno nacional está insistiendo con cuestiones que estuvieron vigentes en la Argentina en determinados momentos, en la dictadura militar, con el texto ordenado de la ley de contrato de trabajo, y posteriormente durante la década del 90, pero que además es muy similar a distintas reformas precarizadoras que se han hecho en todo el mundo desde los 80 en adelante, ¿no? Y los resultados de esta reforma siempre han sido los mismos. Ellos las proponen diciendo que esto va a aumentar el empleo, que esto va a generar un mejor dinamismo, que el empleador va a perder el miedo de contratar. Y cuando uno ve siempre y en todo lugar este tipo de reformas, lo que generaron fue aumento de la precarización laboral, aumento de la informalidad, pérdida de trabajo en blanco, pérdida de condiciones laborales para los trabajadores registrados, que tampoco están exentos de las consecuencias de esta reforma por los distintos puntos que trata, a tal punto que en gran parte del mundo este tipo de reformas precarizadoras, que fueron muy populares en los 80, los 90, los primeros 2000, como te decía, hasta el año 2012 pondría el punto de quiebre, hoy se están retrotrayendo. Porque después de 20 o 30 años de vigencia llegaron a la conclusión de que esta precarización no crea empleo, que el poco empleo que crea si la economía crece es empleo malo y de baja calidad, que genera peores condiciones para los trabajadores que ya tienen una relación laboral en curso, que le pega también a los informales, porque los informales que hoy están en la informalidad en Argentina, que hablamos de un 50%, que es una barbaridad, hoy compiten con un trabajo en blanco de calidad. Si se baja la vara del trabajo en blanco, imagínate cómo baja también la vara del informal. Así que nadie está exento de las consecuencias nefastas que va a tener la implementación de esta ley. Gonzalo, y en este sentido, ¿cuál es vos hablabas recién de que esta reforma laboral no va a crear empleo, y pudiera decir, bueno, Gonzalo, vos estás más cerca, vos sos peronista, etcétera, pero en los últimos días han salido algunos incluso de personas que han estado a cargo de redactar este mismo proyecto, asesores del gobierno nacional, que han dicho, bueno, en realidad sí, es verdad de que esto no va a ayudar a crear nuevos empleos, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Incluso desde algunos sectores cercanos al gobierno dicen, bueno, esto que decís vos, no se va a crear nuevo empleo, y es el motivo que sale a decir el gobierno por el que se tiene que hacer esta reforma laboral, ¿no? Parece increíble. Es que, a ver, hay una cuestión que es ideológica, vas a decir, soy peronista, pero hay cosas con las que no se puede discutir y son con los datos objetivos y duros. Hoy por hoy contamos con bases de datos públicas internacionales y transparentes por indicadores laborales de todo el mundo, como es por ejemplo Eurostat, que es la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos Eurostat en el caso de los países europeos, tenemos los datos de cada uno de los países del INDEC, por ejemplo de Brasil, que es el equivalente al INDEC, para ver claramente el impacto que tuvo la reforma laboral de Temer en el 2017, muy parecida a esta. Y vamos a ver que lo que digo yo es así y no es discutible, porque se discute con datos en este caso, ¿no? Y que me traiga un solo país donde realmente una reforma laboral de este tipo haya generado mayor empleo de calidad. Vos que te encontrás con las reformas laborales, ¿no? Por un lado tenés leyes protectorias, como la que tenemos hoy en la Argentina, que sin duda hay que reformar, pero no en el sentido que ellos plantean,
y por otro lado las leyes precarizadoras, ¿no? Como la que quieren imponer justamente ahora, y se ha impuesto en España del 84 al 2012, en Italia de los 90 hasta el 2018 aproximadamente, cuando también se le puso un límite, en Brasil, justamente como te decía recién, a partir de 2017, y vos llegás a las siguientes conclusiones. Las leyes laborales no crean empleo, ni tampoco hacen que se pierda empleo. Lo que sí puede ver es que cuando hay leyes protectorias del trabajador, cuando la economía crece, se crean mejores empleos y de calidad. Si hay leyes precarizadoras, se crean menos empleos y de peor calidad. Y al revés, cuando la economía cae, en los dos casos obviamente que se crea el empleo, ¿no? Pero cuando hay leyes protectorias que hacen que el trabajador no sea la variable de ajuste, caen menos la cantidad de empleo que en los casos de leyes precarizadoras, que ahí hay un desplome y hay una crisis como la que vimos en Argentina en el 2001, ¿no? Con leyes muy parecidas en vigencia, que llegamos a un 22% de desempleo, una catástrofe social. Cuando en la década del 90 se habían también aplicado políticas parecidas, ¿no? Y recordemos, sí, también en el gobierno de la Rúa. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de, por ejemplo, ¿no? Vos hablás cuando hiciste tu análisis en las redes sociales, hablabas de, bueno, promoción de contratos atípicos y fomento de la tercerización, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y cómo impacta eso en el trabajador, ¿no? Porque por ahí lee y dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo me impacta a mí, digamos, que bueno, se fomente la tercerización y que propongan otro tipo de contratos entre empleador y empleado? Mira, eso es uno de los ejes de la reforma y que va a traer, lamentablemente, para mí va a traer consecuencias en el corto plazo. Va a ser lo primero que se vea con respecto a la nueva gente que se incorpora al mercado laboral, ¿no? Contratos, cuando hablo de contratos atípicos, primero, porque también la gente no tiene por qué llamarlo relaciones laborales atípicas, ¿no? Mejor dicho. Hoy tenemos una ley laboral que presume que toda relación laboral, salvo que se demuestre lo contrario, y de persona extranjera, toda relación laboral es por tiempo indeterminado, ¿no? La típica de la cual vas a hacer la alta así y trabajás hasta que te echen con indemnización o hasta que te jubilas, básicamente, o renunciar, ¿no? Son tres opciones. Pero hay ciertos contratos que son los llamados contratos atípicos, que son el contrato por temporada, que es el que solo, que si bien es por tiempo determinado, solo se ejecuta en determinadas épocas del año. Por ejemplo, trabajás en un hotel y trabajás toda la temporada en el mismo hotel, ¿no? Un ejemplo claro. El contrato a plazo fijo, que es el que tiene una duración temporal determinada con un máximo de 5 años, hasta 5 años de duración máxima y una sola renovación. El contrato de trabajo eventual, que es cuando te contratan para terminar una obra o un servicio que no sabes cuánto puede durar, digamos. Y el contrato a tiempo parcial, que es ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en el cual cobras menos porque trabajás menos de 2/3 de la jornada laboral común, de las 8 horas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta ley flexibiliza los requisitos para que se le dé lugar a estas figuras atípicas, ¿no? Desplaza el contrato por tiempo determinado para empezar a darle lugar a estas nuevas formas de contratación. Esto ya se trató en los 90, no funcionó, se terminó derogando, de hecho, el año 2004, creo que una de las primeras reformas laborales que hizo Néstor Kirchner. Otro ejemplo más, ¿no? Durante el kirchnerismo las leyes laborales se hicieron cada vez más protectoras y el empleo crecía, por lo cual te demuestra que los empresarios no dejan de contratar por las leyes protectorias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que genera la promoción de tipo de contratos? Situaciones laborales inseguras. ¿Por qué? Porque hoy trabajás y mañana no sabés si vas a trabajar, porque se te vence el contrato. Claro. O se termina la obra, se termina el servicio, o es una cuestión nefasta en el caso del contrato a tiempo parcial, ¿no? Vos obviamente cobras menos porque estás a tiempo parcial. Hoy está prohibido que ese trabajador haga horas suplementarias y horas extra. ¿Por qué? Porque justamente estás a tiempo parcial, claro, o sea, no podés solo trabajar más. Si querés trabajar más, registrarlo como corresponde, como un trabajador normal, ¿no? Sí. Ahora se da la posibilidad de que la haga, por lo cual se van a fomentar estos trabajos intermitentes, ¿no? Un día vas a cobrar una cosa, otro día otra, un día vas a tener trabajo y otro día no, pero no por un despido y va a poder reclamar indemnización, sino porque básicamente se le canta al empleador, ¿no? Se abre ese margen. Y con respecto a la solidaridad y la tercerización, que es lo que decía hoy, algo que está limitado, no es que no puedas subcontratar, vos tenés una empresa, podés subcontratar a otra, pero tenés cierta solidaridad y cierta responsabilidad con respecto a los empleados de la empresa que están usando, ¿no? Básicamente, la empresa que te presta el servicio. Que sería, digamos, entonces, que tomen algunas atribuciones de la empresa madre, por así decirlo. O... Exactamente, con respecto a que, por ejemplo, que el trabajador se considera registrado por el parte del usuario. O sea, yo soy una empresa grande y se contrata una empresa chiquita, hoy se considera que hay una presunción por la cual ese trabajador es mío. Claro. ¿Pero por qué? Porque sí tengo que asegurar que se cumplan las obligaciones laborales, la escala salida del convenio colectivo, que se le hagan los depósitos de los aportes personales y patronales, un montón de cuestiones. ¿Y por qué está esta cláusula tan restrictiva por hoy? Porque si no hubiese un control de la flexibilización, de la tercerización, mejor dicho, y fuese liberada como se quiere hacer ahora, y se da para que aparezcan un montón de empresas truchas, sin patrimonio, que contraten trabajadores por ahí, y les ponemos como trabajadores a cobrarle a saber a quién, ¿no? Claro, si esa empresa deja de existir o algo. Claro.
Exactamente, digamos, flexibilizar esto que se hace ahora es básicamente habilitar que aparezcan los testaferros, los paros blancos, hablando en terminología informal, para crear, yo soy un empresario medianamente grande, ¿para qué voy a contratar a un trabajador yo y comprarme un arroz si puedo crear hacer que creen, mejor dicho, un montón de empresas chiquititas, truchas, a las cuales después no le van a poder cobrar nada, digamos, ¿no? Ujú. También, bueno, vos hablás, bueno, esto, el cambio, digamos, en cuanto a la visión entre la relación que hay entre el trabajador y el empleado, ¿no? Desde el gobierno, sus voceros salen a decir, bueno, hay una relación, digamos, de personas libres que se ponen de acuerdo, una relación de iguales, incluso Javier Milei en un momento habló de que en realidad bueno, dando esta cuestión, dando vuelta a la teoría del valor de trabajo, etcétera. Bueno, ese cambio, digamos, tan propio de los libertarios, ¿no? Pero, ¿cómo se ve ese cambio de visión en cuanto a esto de las relaciones cuando se termina, sobre todo, el vínculo laboral? ¿Qué cambios son los que propone esta reforma laboral? Mira, con respecto a ese punto, a la finalización del vínculo, primero lo que te dije, ¿no? Por un lado, promover la laborización, o sea, quitar presunciones Uh-huh. y habilitar que lleven los monotributos. Hoy por hoy, por ejemplo, un fraude laboral muy común en toda la República Argentina es contratar un monotributista que en realidad es un empleado dependiente, ¿no? Uh-huh. Que yo lo pongo como monotributista, o sea, un contratista mío, pero en realidad trabaja y es un empleado efectivamente en la realidad mío, ¿no? Uh-huh. Hasta hoy por obviamente el que está en esa situación, el trabajador que está en esa situación, puede reclamar la debida inscripción de la relación laboral, el pago de la diferencia durada, el pago de los aportes y todo eso. Ahora básicamente se reforma y se pone que con la sola presentación de factura queda desacreditado el vínculo laboral. Esa es otra cuestión. ¿Para qué voy a contratar un trabajador que pueda hacer que un chabón me facture por hacer lo mismo? Uh-huh. Básicamente. ¿Y qué impacto genera todo esto? Primero, la creación de empleo, como dije recién, ¿no? De poca calidad, empleo formal. Uh-huh. ¿Qué indemnización por despido va a tener un trabajador informal? ¿O qué incentivo yo tengo como empleador si no tengo multas por trabajo negro? Y la ley de la carta blanca para negrear, básicamente. Uh-huh. Ahí tenemos una cuestión. ¿Qué indemnización por despido vas a tener como trabajador si no vas a tener un trabajo seguro que te lo habilite, ¿no? Por un lado. Después también, creo que la cuestión más interesante en este punto es la insistencia en la creación del llamado fondo de cese no laboral, ¿no? El fondo de asistencia laboral. Uh-huh. Eso me llama la atención, ¿no? Para los pocos trabajadores que queden dentro del contrato por tiempo indeterminado de relación laboral común, digamos, como decía antes, Uh-huh. se crea obligatoriamente un fondo de asistencia laboral al cual va a tener que aportar el empleado para que ese fondo eventualmente pague las liquidaciones por despido de estos trabajadores, ¿no? O sea, yo soy Uh-huh. empleador, durante toda la relación laboral voy a tener que depositar, fíjate qué número, ¿no? Un 3% del Sí. total de la remuneración de mis trabajadores en una cuenta particular para que si el día de mañana yo quiero echar uno, ese fondo pague esa indemnización por despido, ¿no? Ese monto lo pone el empleador, no el empleado. El empleador. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Primero estás creando un seguro sobre un hecho voluntario, Uh-huh. que va con el concepto de seguro, porque el seguro cubre contingencia. Yo no puedo crear un seguro para que para una decisión mía, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de esta discusión, todos los empleadores y todos los empresarios no van a tener una baja en las cargas patronales, más allá que un poquito, van a pagar lo mismo de aporte y contribución, exactamente lo mismo que pagan hasta ahora, o sea, no les baja la carga patronal como dicen por todos lados. Por lo que ahora, una parte de lo que va destinado a jubilaciones va a destinado a este fondo de asistencia laboral. Ahora, ¿este fondo te cubre siempre siendo empleador? No te cubre cuando tenés un trabajador en negro, por supuesto. No te cubre si el trabajador tiene menos de 12 meses en el empleo, no te cubre los primeros 6 meses que estás pagando, y me parece, y tengo la ligera sospecha, y lo vamos a ver apenas empieza a funcionar, si llega la prueba, que atrás de este fondo hay un curro enorme, ya veremos de qué financiera, ¿no? Porque básicamente está haciendo que el empleador tenga que pagar futuros despidos que no sabemos si va a hacer o no. Claro. Y esa plata está funcionando en algo. Tampoco. Y esa plata estaría, digamos, moviéndose, generando, ¿no? Esto, bueno, lo que hablaba recién, ¿no? Un curro financiero. Y claro, vamos a ver quiénes son las famosas empresas habilitadas una vez que estén, y vamos a ver los nombres que aparecen, que le pongan el 3% me da risa en la coyuntura, ¿no? El 3% de Canina. También hay bueno, hay una polémica con esto que ha explicado hace poco. Se viralizó un clip de la ahora senadora Patricia Bullrich hablando de, bueno, esto que está muy bueno para los jóvenes, tirando, diciendo, bueno, si vos no querés trabajar el viernes, tenés el banco de horas y decís voy a trabajar 2 horas más en la semana y me tomo el viernes porque no quiero trabajar los viernes, ¿no? Esto efectivamente se ha aplicado en algún lugar, y qué resultados ha tenido también. No, mirá, de eso del banco de horas, bueno, primero Patricia Bullrich, no es casual que se ponga a la cabeza de la reforma laboral,
porque muchas de las cuestiones que están aprobando ahora son las que aprobó la Alianza, la famosa ley Manelco, ¿no? La de las coimas del Estado, ¿no? ¿Te acordás? Y una de las protagonistas fue Patricia Bullrich, que en ese ministro, no era ministra de Trabajo todavía, sino que era ministra de Desarrollo Social, posteriormente pasó a Trabajo. Así que esta señora, que fracasó con la Alianza, obviamente, que está a favor de la reforma, porque la reforma que hizo es un caso fracasado por el gobierno de la Rúa, ¿no? Eso por un lado. Con respecto a Blanco Veras en particular, a mí me dio risa porque dijo esto cuando le preguntaron, pero ¿cómo? ¿Entonces van a poder tomarse todos el día? Y dice, no, lo va a tener que acordar con el empleador. Claro. Entonces, ¿qué libertad hablamos? El banco de horas básicamente lo que busca es eliminar en la práctica las horas extras. Obviamente no se eliminan las horas extras por recargo por ley, no modifica la ley de jornada, pero ponen esto, que fíjate, esto ya lo habían incorporado en el DNU 70, está suspendido judicialmente. En ese momento establecieron que el Banco de Horas tenía que pactar los sindicatos en el convenio colectivo con la Cámara Empresaria, ¿no? Para que se implemente el famoso Banco de Horas. ¿Para qué se había hecho eso, entiendo yo? Más allá de que para mí era una mala idea de por sí, se hacía para que en la reglamentación, en este formato, haya un control de parte del sindicato, ¿no? Para que se diga, esto va a ser tales días, de tal forma se tiene que devolver, de tal forma no, de tal forma podés pedirlo, con este límite, con este no límite, digamos. Ahora modifican esto que ya modificaron ellos y ponen directamente que lo tienen que acordar el empleador con los trabajadores de forma libre. Y ahí digo yo, ¿qué libertad hay en una relación laboral si no tenés eso que protejan al trabajador? Porque la relación laboral, por definición, es una relación desigual, donde tenés una parte que es la parte empleadora, el empresario, que es el que paga el sueldo, y el que tiene el medio por el cual se produce, digamos, ¿no? El dueño de la unidad, de establecimiento y explotación, y el que se queda con la ganancia, y el trabajador, que en general lo único que tiene es su mano de obra para trabajar a cambio de una remuneración, ¿no? Así que no es una relación igual. Porque siempre hay más trabajadores que empresarios, ¿no? En la sociedad. Así que siempre es igual la relación laboral. Ahora vos habilitás a que el empleador y el trabajador acuerden que puedan hacer un montón de horas extra sin pagar horas extra a cambio de que se la descuenten otro día. Ahora, yo como trabajador me las voy a poder tomar cuando quiera. Si para colmo me modifican el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo y me quitan la posibilidad de reclamar judicialmente el restablecimiento de las condiciones laborales, que es otra cosa que también modifican, a mí el empresario me va a decir, el empleador me va a decir, no, flaco, te das 4 horas más. Bueno, ¿cuándo me la devolvés? Y no sé, vemos cómo te la devuelvo. Y me van a terminar mirando haciendo jornada gratis, básicamente, porque no me van a pagar ningún recargo ni ninguna hora de más. Acá te algún descuento algún día, y si quiero reclamarlo, me quitan la herramienta que tenía. Y lo escucho sumarísimo por ejemplo abusivo de Dios variando, digamos. O sea, mi única alternativa es irme del trabajo, y después reclamar. O sea, mi alternativa a ese abuso es el desempleo. Por eso el Banco de Horas lo que va a hacer es eliminar las horas extras en la práctica, básicamente. La hora extra con recargo del 50 y del 100, ¿no? No va a tener una consecuencia y básicamente deja libre para que el empleador haga lo que quiera con la jornada laboral de los trabajadores. No establece un plazo de preaviso mínimo, no establece nada, por eso digo, deja toda discrecionalidad del empleador. Bueno, cualquier persona que haya tenido un trabajo en relación de dependencia sabe de que, bueno, esto de, bueno, me tomo el día, no vengo mañana, es una cuestión, la verdad que bastante complicada, ¿no? Va a estar complicado el gobierno, me parece, por lo menos en ese sentido, de que esta idea, bueno, permee en la gente, ¿no? También vos hablabas del fraccionamiento vacacional, ¿no? Que esto de, bueno, generalmente las vacaciones se toman de mes de diciembre a marzo, esa obligación en el periodo estival, pero bueno, ¿qué es lo que cambia este proyecto de reforma ahora? Del 1 de octubre al 30 de abril es lo que establece por ley de contrato de trabajo y eso no se toca. ¿Qué es lo que permite ahora con respecto a eso? Primero, que el empleador no está obligado a dártelas dentro de ese periodo, salvo una vez cada 2 años. Claro. O cada 3, no me acuerdo, por ahí. O sea, te lo puede dar después del periodo estival, digamos, ¿no? Te lo puede dar en cualquier momento del año, salvo que te asegure con cada 2 años te la tomas ahí. Y otra cuestión es que se puede fraccionar en porciones nominales a 7 días. Claro. Nuevamente volvemos a la expresión como el Banco de Horas, es por acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero ¿qué acuerdo hay en una relación laboral de la cual incluso te quitan la posibilidad judicial de reclamar? Y además hay otro tema que también está demostrado, y es que el mayor ordenador de la fuerza laboral es el desempleo, porque si vos, tu única posibilidad es irte de la empresa, pero sabés que empleo no hay, lo más probable es que aceptes la cláusula abusiva y te quedes callado. ¿Por qué? Porque si no, no comés, básicamente. Y nuevamente esto es un acuerdo, supuestamente, de acuerdo entre el empleador y el trabajador igual que Banco de Horas, pero que quitan la herramienta que queda como trabajador para reclamar, que es el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así que va a terminar siendo que el empleador te va a dar las vacaciones cuando quiera y como quiera y las vacaciones que quiera. O sea, te puedo decir, este año... Tu familia en enero va a ser un lujo o una concesión del empleador, no un derecho. Claro, este año te tomás las vacaciones en julio, te tomás una semana en julio, una semana en septiembre. Exacto. Claro. Exactamente.
En cuanto al modelo sindical y todo esto el ataque, digamos, a la organización, ¿sí? De los trabajadores y los convenios colectivos también. Los cambios que se vienen específicamente que por ahí le quitan poder de negociación, esto de las negociaciones colectivas también. ¿Qué cambios se establece la reforma en eso? Mira, esta cuestión la quiero tomar con pinzas porque es un tema. Hay una realidad que durante los últimos 40 años ha instalado un discurso antisindical muy fuerte. Es cierto que muchos sindicatos hoy por hoy no representan, salvo lo que establece legalmente, a muchos trabajadores, o muchos no se sienten representados, después de un ataque enorme, sostenido 40 años. Hay muchos sindicalistas que se merecen también este desprecio, es una realidad. Es una realidad, no todos, hay honrosas excepciones, pero hay muchos también que se lo merecen. Ahora, una cosa son los sindicalistas en particular, y creo que ese discurso pega muy fuerte, ¿no? Y creo que lo que más están insistiendo, porque decís, no, la reforma laboral es contra los sindicalistas, y primero que todo se la creen, y como dijimos recién, lo de los sindicalistas es una parte mínima de una reforma mucho más terrible y mucho más amplia. Eso por un lado. Y segundo, que hoy por hoy el modelo sindical argentino, con todo lo malo que pueden tener sindicalistas en particular, o personas particulares, o sindicatos particulares, sigue siendo un modelo sindical exitoso en cuanto a paritaria y a su alcance, ¿no? Porque hoy por hoy, con el modelo de sindicato por rama y actividad, tenemos a la amplísima mayoría de la fuerza laboral argentina, esté agremiado en un sindicato, paga una aporte sindical, cubierta por escala salarial de un convenio colectivo, condiciones laborales de un convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y lo que busca hoy por hoy la reforma es, modificando la ley 14250, aumentar la figura del sindicato de empresa. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de un sindicato grande por rama de actividad, aumentar 1 millón de sindicatos chiquitos, atomizados, con su propio convenio colectivo dentro de la empresa, y que además pueda negociar condiciones peores que la del convenio colectivo general. ¿Qué quiero decir? Vos tenés, por ejemplo, el convenio, un ejemplo, el empleado del comercio establece una escala salarial, establece determinadas condiciones de trabajo. Una empresa más chica, un comercio más chico, puede hacer que se cree un sindicato de la empresa y establecer un convenio colectivo de la empresa que dé menos sueldo que un convenio madre de empleado del comercio. Y lo que empieza ahí nuevamente es una pelea hacia la baja de los salarios de los trabajadores de blanco, y ese es el objetivo real de este cambio, ¿no? Utilizando el escarnio de los sindicalistas de los últimos años, termina generando panorama para que los sindicatos chiquitos, atomizados, sin poder de negociación, quien pueda pactar peores condiciones que la del convenio colectivo de madre. Y por eso que esta reforma, más allá de los sindicatos o no sindicatos, va a tener un impacto directo y nefasto para los trabajadores argentinos que están en blanco incluso, ¿no? Como decía antes, porque tu empleador va a poder tener un sindicato de empresa con un convenio colectivo de empresa que te dé menos sueldo que lo que te da el convenio de la actividad. Y esto, de hecho, pasó en México hace muy poco tiempo, lo ha reformado recién López Obrador, en su mandato antes de la presidenta actual, ¿no? ¿Qué es lo que se generaba en ese entonces? Lo que se llamaban los sindicatos charros o sindicatos amarillos, como se decía acá, sindicatos patronales, ¿no? Vos ibas a abrir un comercio y lo primero que hacías que tu futuro empleado tiene un sindicato para tu comercio. Con ese empleado formaba un convenio colectivo a la baja y ya estabas cubierto para que el sindicato madre no te pueda molestar, ¿no? Por la situación de las posiciones laborales. Claro. Masificaste la precarización, invertiste la pirámide justamente del orden público laboral. En cuanto al derecho a huelga, Gonzalo, ¿qué cambios? Yo había visto un dato ahí, no sé si será cierto, que quienes tenían en la Argentina restringido el derecho a huelga era algo así como el 7% de los trabajadores, y con la nueva reforma ese número subiría algo así como cercano al 50%. Sí. ¿Y de qué manera, digamos? Y un poquito más también, te diría. Básicamente la reforma laboral retoman ¿se acuerdan de ese DNU que ya salió este año, el DNU 340 de 2025? Que era un DNU sobre la Marina Mercante, y de la nada metió un artículo básicamente que restringía la huelga de casi todas las actividades. Bueno, básicamente como ese DNU fue suspendido judicialmente, están avanzando ahora en esta redacción de la ley, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Crea, además de los llamados servicios esenciales, que han muy limitado, los amplía, y queda una figura que son los servicios de importancia trascendental, que tampoco pueden limitarse totalmente incluso en el ejercicio de la huelga. Y cuando te digo cualquier cosa, pone incluso hasta establecimientos gastronómicos, hotelería, claro, comercio, en fin, básicamente le excluye a todos los trabajadores el derecho a huelga. Este artículo mucho no me preocupa desde qué punto de vista, que este artículo va a ser declarado inconstitucional muy rápidamente, aunque salga la ley. Somos el presidente del DNU anterior, y además se opone directamente a los convenios de libertad sindical de la OIT, así que este artículo va a hacer que este pase una barbaridad, entiendo que va a tener poca vida. No va a llegar a aplicarse porque la inconstitucionalidad, inconvencionalidad es muy clara. Pero sí, básicamente la intención del gobierno es quitarle el derecho a huelga a todo el mundo, además de restringirlo por otras cláusulas, con respecto a que no puedas hacer asambleas
incluso fuera del establecimiento sin permiso del empleador, y un montón de cuestiones, bueno, la restricción justamente al accionar de los empleados, de los representantes con tutela sindical, ¿no? Del legado para arriba, en fin, sí, una reforma antisindical, pero que no es contra los sindicatos, porque esta reforma en última instancia busca garantizar lo que te dije antes, el ajuste de los convenios colectivos. Pareciera que hay esta intención, que creo que lo ha explicado muy bien Esteban Bullrich en su momento. Dice, nosotros mandamos 10, una ley con, no sé, con 200 artículos, y que, bueno, algunos serán terribles, muchos no pasarán, algunos se negociarán, pero los 40, 50 que nos interesan, eso sí. Y ahí me parece que está la importancia también del estudio de cada uno de los articulados de este proyecto de reforma, y de que lo tiene que conocer, bueno, no todo el mundo. No, por eso, y es una cuestión que hay que entender, más allá del discurso que se ha instalado, precarizador y flexibilizador, es un proyecto que es nefasto, porque repito lo que dije antes, va a afectar al trabajador en blanco también, no solo el COVID informal, y al COVID informal le va a afectar las condiciones también, porque va a hacer que la competencia sea para abajo. Vas a competir no con otro informal, sino con un trabajador en blanco cagado de hambre, también al mismo tiempo. En un proceso que es cierto que ya existe, pero se va a empeorar. Hay otra cosa más, ¿no? Se habla de que la flexibilización genera, o la precarización, mejor dicho, genera más trabajo, y el año pasado, por la ley base, se aprobó ya una precarización y flexibilización laboral nefasta, y las consecuencias fue que se pierdan 270.000 empleos en la República Argentina. No se creó ni un empleo que suma del empleo informal, aunque hayan eliminado las multas para el empleo informal, y bajo el empleo registrado. Gonzalo, te saco un poquitito de lo que es la reforma laboral. Ya hemos hablado sobre varios de los temas. Quería consultarte tu visión sobre lo que está sucediendo y continúa sucediendo, ¿no? En lo que es el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí una actualización de la gente por ahí, viste, te pregunta, ¿no? Ya están en funciones los 4 jueces nuevos, en realidad no. ¿Cuál es la situación actualmente que está, bueno, aconteciendo en el Tribunal Superior de Justicia? ¿Quién es el presidente o la presidenta? ¿Están en funciones los nuevos o los miembros que fueron nombrados por el legislativo? Mira, hoy por hoy la presidenta es la doctora René Fernández, que fue designada por otros vocales luego de la revocación de la presidencia del doctor Mariani, por un lado. Con respecto a los otros 4 señores, no son jueces, claramente, porque su designación está suspendida judicialmente y nunca estuvo habilitada. Ni la primera cautelar del doctor Marzanelli hasta la cautelar del Tribunal Superior de Justicia nunca hubo un plazo por el cual hayan sido válidos los juramentos que se hicieron ni el proceso de designación, así que por ahí no son jueces. Por ahí el TSJ tiene 5 miembros, no sé qué estarán haciendo ellos, pero no son jueces, de hecho, básicamente. Tenemos cuando se resuelve la acción de fondo, que es lo que pasa, que ahí se podría quedar constitucional todo lo actuado y sí, se podría integrarse sin ningún problema, pero hoy por hoy no son jueces. ¿Y cuándo se tendría que resolver esa cuestión de fondo? Mira, el plazo para el Tribunal Superior son coordinatorios, así que no podría dilatarse. Hay que esperar a ver cuándo se resuelve y cuándo hay acuerdo y ver el fallo que salga en base a eso, y ahí veremos si finalmente son jueces o no son jueces. Bien, bueno, Gonzalo, era importante tener tu palabra para conocer un poco más acerca de esta cuestión, en profundidad la reforma laboral. Digo que hoy se empieza a tratar ya en las comisiones, este cruce entre el senador Mayans y la senadora Patricia Bullrich, esta cuestión no que se va a ir dando durante estos próximos días hasta llegar a el tratamiento en todo caso en la Cámara directamente en sesión extraordinaria. Así que bueno, gracias por también poner este blanco sobre negro y aclararnos muchas cuestiones a la hora de hacer lectura de punto por punto. Como siempre, Gonzalo, gracias también por la disposición para dialogar con nosotros y estaremos esperando nuevas actualizaciones. No, gracias a ustedes y estaremos muy atentos a ver lo que pasa en este proceso nefasto que se llama la Argentina. Hasta luego, que tengas buen día. Chau, chau. Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos, dialogando en exclusiva con nosotros a través de lo que es esta cuestión, como bien decíamos, ¿no? Sí, la reforma laboral. La reforma laboral. Y lo que se viene y la necesidad, me parece, de todos los que somos trabajadores de leer y también de hacer docencia, ¿no? De qué es lo que implica cada una de estas cosas, de alejarnos de lo mediático, de practicar la lectura, porque esto nos va a terminar afectando a nosotros y a nuestros hijos y nuestros nietos en la medida de que esto no se apruebe, ¿no? Muchísimos artículos que preocupan mucho, algunos que están diseñados, como decía recién Gonzalo. No me preocupa este artículo porque es claramente inconstitucional, no va a pasar absolutamente ningún control por parte del Poder Judicial, pero sí hay otros que terminan perjudicando a los trabajadores y que tranquilamente pueden pasar, ¿no?
Bien, bueno, como siempre, poner un poco, como bien decíamos, y contar, ¿no? Acerca de los proyectos, hay que hacer lectura crítica sobre esto, lectura pausada también para entender cada uno de los puntos y quién mejor que, en este caso, el secretario de Legal y Técnica, abogado Gonzalo Chute, para conocer un poco más, ¿no? Sí. En profundidad, digo, esa lectura que se hace pertinente a lo que es una legislación que se vendrá, ¿o no? Ujú. Vamos a ver cómo se trate. Bien, hacemos una breve separación, una pausa y ya venimos con más información a través del portal austral de la 94.9. Ya venimos. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9.